cerebrales que controlan el lenguaje. Afecta más a niños que a niñas y se le atribuye una base genética, pero no está relacionada con su inteligencia. Juan José Alvarado nos hablará de cifras y de famosos con dislexia. Se considera la dislexia como una incapacidad que dificulta la lectura y escritura, pese a que la persona cuenta con un desarrollo normal. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, la dislexia afecta a alrededor del 15% de la población, tanto infantil como adulta mexicana, siendo más común entre los varones. Generalmente se le detecta porque la persona afectada tiene una lectura confusa o lenta, o cambia letras o sílabas al momento de leerlas o escribirlas. También puede ver afectada su percepción del orden y la secuencia. Por lo general, se detecta durante la infancia debido a que es la etapa en que el infante desarrolla habilidades para la lectura, escritura o el lenguaje. No obstante, en muchas ocasiones la falta de información provoca que se considere que los niños afectados son distraídos o poco estudiosos. Un problema que también ha afectado a diversas personalidades. Este es el caso del actor neoyorquino Tom Cruise, a quien se detectó dislexia a la edad de 7 años. El protagonista de cintas como Misión Imposible dice haberlo superado y hoy apoya un programa para menores con problemas de aprendizaje. Otro nombre es la cantante y actriz Cher, quien mantiene una apariencia joven pese a sus 64 años de edad. La intérprete de origen armenio abandonó la escuela desde muy joven debido a los problemas que enfrentaba para estudiar. Pero incluso hoy reconoce las dificultades que debe superar para memorizar parlamentos e incluso números telefónicos. Un caso más es la actriz británica Keira Knightley, famosa por participar en las cintas de los Piratas del Caribe, a quien se le detectó dislexia a la edad de 6 años. Y como ellos, enfrenta este problema el cineasta Steven Spielberg, creador de éxitos como la serie de Indiana Jones, La Lista de Schindler, Parque Jurásico y Transformers. Informó Juan José Alvarado. Bueno, y para hablar acerca de la dislexia, es un honor para mí dar la más cordial bienvenida en Respuesta Oportuna al doctor Abraham Dayan, neuropediatra. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Diana. También está con nosotras la licenciada Miriam Mendoza Torres, licenciada en Educación Especial con especialidad en problemas del lenguaje. Licenciada, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo sabe uno, doctor? ¿Cómo sabe uno que nuestro hijo tiene dislexia? O que nuestro sobrino, o que nuestro hermanito, ¿cómo detectamos la dislexia? Claro, bueno, la dislexia es como ya lo mencionaron al principio, es un trastorno del lenguaje, principalmente enfocado en lo que es la lectura. Los pacientes van a tener un problema para leer, y eso inicialmente, desde un principio, desde que son pequeños, pueden llegar a tener algunos datos clínicos caracterizados por problemas para expresar, para hablar, para dialogar. Les cuesta mucho trabajo expresar las palabras, integrar un lenguaje adecuado. Son niños que se tardan mucho en hablar, que tienen 2, 3 años y todavía no hablan algunas palabras aisladas, básicamente. También esos niños también llegan a tener un bajo tono muscular, ¿sí? Y pueden llegar a tener problemas principalmente en lo que es el lenguaje, ¿no? Doctor Dayan, ¿la dislexia se hereda? Sí, sabemos que puede darse. De un 25 a un 65% de los pacientes tienen un antecedente de algún familiar que llegan a tener. E incluso sabemos que existen algunos marcadores a nivel de los genes. El 2, el 3, el 6, 15 y 18 se ha relacionado con algunos bloques, algunas partes de lo que es el cromosoma que se puede transmitir. Licenciada, ¿la dislexia se puede prevenir o se puede tratar? Se puede tratar. Prevenir es muy difícil que lo sepas, mas sí podemos estimular muchas áreas de nuestros niños que influyen en el proceso de lectura y de escritura. ¿Como cuáles? Es el proceso de las áreas perceptuales, las áreas visuales, que son varias, como figura-fondo, constancia de la forma, velocidad visomotora, la parte de la copia, cuando los niños copian, un dibujo, letras, grafías, se pueden empezar a estimular. Ahora, para que se dé el proceso de lectoescritura, como papás podemos estimular bien la parte que los niños ven y la parte en la que los niños escuchan. ¿Cómo lo hacemos? A través de cómo los niños empiezan a discriminar sonidos, y de hecho los papás lo vamos haciendo, cómo le hace el pato, cómo le hace el ratón, cómo hacen diferentes animalitos, y vamos pasando sonidos, o escuchas la guitarra, escuchas la trompeta, escuchas el violín, y diferentes sonidos. Desde bebés podemos irlo
estimulando, más no prevenir, porque no sabemos si verdaderamente nuestro niño lo vaya a presentar. Ahora, todos los niños presentan dificultades a la hora de adquirir el lenguaje escrito. Presentan alguna dificultad, es normal. La dislexia la podemos diagnosticar solo si este proceso de adquisición se prolonga demasiado. Ahora, habría también que poder discernir o discriminar si el niño está pasando por procesos emocionales difíciles. Todo tiene que influir en el proceso de desarrollo de la escritura y la lectura en un niño. Doctor Dayan, ¿qué se puede hacer con un niño con dislexia? ¿Cuál es el esquema de manejo? El manejo de un niño que tiene dislexia, lo ideal es darle un manejo multidisciplinar, un manejo integral, que intervengan varios especialistas. Primero hay que hacer una valoración realmente si tiene o no tiene una dislexia. En algunas ocasiones habría que hacerle algunos estudios que pueden ser, dependiendo obviamente del caso, no en todos los pacientes, pero podemos hacer algunos estudios de imagen como una resonancia magnética, en algunos casos también electroencefalografía. Y bueno, necesitamos también manejar algunas veces medicamentos, ¿sí? ¿Medicamentos de qué tipo? Pues dependiendo de algunos pacientes, va a depender de cada caso. O sea, no necesariamente algunos medicamentos que pueden estimular lo que es el lenguaje. ¿Qué pasa con una dislexia que no está atendida correctamente? ¿Cómo se puede leer o qué efectos puede tener un niño en su vida si la dislexia no se trata y no se diagnostica? Un niño que tiene dislexia, hay que saber que es un padecimiento crónico y persistente. Es algo que no se va a solucionar tan fácil y que hay que saber también que el paciente va a tener siempre una lectura, si es que lo logra superar, más lenta de lo que habitualmente debería de ser. Y bueno, eso le puede generar problemas obviamente en el aprendizaje. O sea, podrían decir, se podría malentender un niño con dislexia como un niño que no tiene capacidad de aprender o con un niño que no es muy inteligente, ¿no? Quizás si no se sabe que tiene dislexia. Sí, pero no necesariamente tiene que tener un trastorno de inteligencia. O sea, un niño con una dislexia puede tener un coeficiente intelectual totalmente normal y no está relacionado con él. ¿En qué consiste la parte de enseñarle precisamente la lectoescritura al niño con dislexia? Esta terapia multidisciplinaria que refería el doctor Dayan, ¿en qué consiste, licenciado? Consiste en la parte del apoyo neurológico, es básico, la parte del apoyo psicológico también y la parte del apoyo de aprendizaje, porque un niño que presenta dislexia regularmente ya ha pasado por un proceso difícil en la escuela, donde en la escuela ha sido etiquetado porque no puede, porque no pone atención, y precisamente es uno de los déficits de los niños con dislexia el que no pongan atención, el que les cueste trabajo concentrarse, el que les cueste trabajo copiar la tarea, hacer las tareas escritas, precisamente por esto. Hay niños que te escriben, te omiten palabras, te omiten letras, te invierten la B por la D, la P por la Q, la D por la P. Muchos de ellos escriben en espejo, pareciera que ponemos el espejo y la escritura se vuelve normal. ¿Y la terapia? ¿Cómo La se hace? terapia. ¿Qué es lo que se hace con ese niño? ¿Qué es lo que se hace? Se hacen diferentes técnicas visuales y auditivas para que el niño pueda empezar a hacer nuevas conexiones neurológicas y podamos crear en él alternativas. Se pareciera como una pequeña muleta para que él pudiera continuar sus estudios. De hecho, niños con dislexia ahora son adultos profesionales, pueden llegar a la universidad, claro. Doctor, si yo ya detecté que mi hijo tiene dislexia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay alguna asociación, organización? ¿A quién acudo? ¿A quién pido ayuda? Bueno, lo ideal es que acudan con un terapeuta, generalmente será una terapia de aprendizaje enfocada a lo que es el lenguaje, y puede ser una terapista de comunicación humana, una psicopedagoga. Y bueno, acá lo que también es muy importante tomar en cuenta es que necesitamos estar seguros que tenga una audición adecuada. Una audición adecuada. Sí, porque muchas veces el niño puede tener un problema de audición y esto de decir tiene una dislexia, que realmente a lo mejor tiene una deficiencia auditiva. Sabemos que de 1 a un 3% de la población puede llegar a tener alguna deficiencia auditiva, ya sea que no escucha nada o que tenga una audición menor a lo esperado.
Una buena visión también es Claro, importante, también es ¿no? importante. Que no confunda una letra por otra a la hora de leer. También Claro, es definitivamente. fundamental. Ya una vez que se descartó todo eso, ya se establece el diagnóstico de dislexia, entonces ya pueden empezar con esta terapia. Licenciada, ¿cuánto dura la terapia? No hay un tiempo determinado, porque depende del desarrollo de los chiquitos, ¿sí? Depende también mucho del apoyo de escuela y también depende del apoyo de los papás. Si los papás trabajan adecuadamente la estimulación, la escuela apoya también en la parte emocional, de irle reconociendo cada uno de los éxitos del chiquito, y el niño es constante en terapia, hablamos de un ciclo escolar, donde pudiésemos nivelar la situación. Ahora, como dice el doctor, no es una situación que él pueda superar y ya se curó, le dimos la pastillita y está listo. No, es una situación que tenemos que continuar trabajando, aun cuando logremos superar el proceso de adquisición de lectoescritura. El niño va a necesitar cierto apoyo para poder organizar este proceso de pensamiento. Un niño con dislexia bien tratado, doctor, ¿puede tener una vida adulta normal? Sí, definitivamente. No, ¿y hay algún otro elemento, además de la parte que es hereditaria, como comentaba la doctora Diana, que sea factor, no sé si la alimentación, los estímulos, alguna otra cosa que afecten a la dislexia? No, algo así como tal no. Es básicamente algo heredado. Aquí lo que hay que saber es que la dislexia es un trastorno neurobiológico. Y como trastorno neurobiológico está afectada una área del cerebro que conocemos perfectamente bien, que es el ángulo, el giro angular, la circunvolución angular, que está en la región parietal y que también está unida con lo que es la parte posterior superior del lóbulo temporal, básicamente, y también el giro supramarginal, que es un área específica que se encarga básicamente de lo que es la lectura. Entonces, en algunos pacientes, ya sea que haya el antecedente familiar de un 25 a un 65% o por alguna causa biológica que el paciente lo llegue a presentar de inicio. Y bueno, esto es algo que no es adquirido, esto es algo ya sea heredado o de nacimiento. Licenciada Mendoza, en cuanto a las escuelas, ¿hay algún tipo de escuela que sea más recomendable para los niños con dislexia? Porque, bueno, sabemos que hay escuelas que son más rígidas que otras. En estos casos, ¿qué sería lo ideal para un niño con dislexia? Sí, una escuela rígida no se recomienda. Una escuela rígida pide mucho el avance del niño, ¿sí? Pedimos, en regular, depende mucho de las características, sí familiares, sí también económicas de la familia, pero sí sería como más recomendada una escuela con una atención personalizada, donde sean grupos pequeños. La dislexia en México, ¿en dónde está parada? Como país, ¿qué relación tenemos con la dislexia? Se están haciendo investigaciones, tenemos asociaciones suficientemente fuertes. ¿Hay algo que se esté haciendo en México sobre este padecimiento? No hay mucho donde se trabaje. De hecho, muchos diagnósticos llegan a los niños por dislexia sin haber descartado situaciones emocionales, situaciones neurológicas, situaciones auditivas, situaciones visuales. Es muy difícil. Doctor Dayan, licenciada Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado en Respuesta Oportuna. Gracias por la invitación. Dani, la respuesta digital, por favor. La respuesta digital, bueno, pues la compañía desarrolladora de software, en ocasiones la dislexia se presenta junto con la disgrafía, que es la dificultad para realizar un correcto trazado de las letras. Bueno, les vamos a recomendar todas estas recomendaciones. Las páginas web se las vamos a poner en el twitter.com/foro-medio-tv para que puedan ver todas las páginas que están viendo en su pantalla. Esta que están viendo ahorita es un software que desarrollaron para niños que tienen dislexia y que puedan a través de su computadora ir afinando todos los problemas. Entonces estas cosas de las que platicaban aquí las pueden ir afinando en rigasoft.com, que es un software que pueden descargar y que después pueden aplicar para sus hijos. Está completamente en español y les da todas las instrucciones ahí de cómo usarse. Si no pudieron apuntar esta página, no se preocupen, visiten el Twitter de Foro TV en la liga directa www.twitter.com/ForoTV. Vamos a un corte y regresamos, perdón, FTV-R Oportuno. Vamos a un corte y regresamos para platicar de... Vamos a hablar de la enfermedad hemorroidal. Perfecto.